Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video de deporte y más acción. Comencemos. Historia de la Selección Colombia. Cómo nació la Selección Colombia de fútbol y su primera participación en un torneo oficial de FIFA. Para 1944, el fútbol colombiano estaba en un nivel bastante pobre. Aún no existía la División Mayor de Fútbol Colombiano, DIMAYOR, que naciera 4 años después de organizar el primer torneo profesional de fútbol, ni la Federación Colombiana de Fútbol como la conocemos hoy. El deporte en el país lo regulaba la Asociación Colombiana de Fútbol, ADEFútbol, una entidad que había nacido cuando la Liga de Fútbol del Atlántico se inscribió como la representante del país a la Confederación Suramericana de Fútbol, CONMEBOL, y a la FIFA. Su manejo regional prácticamente era una entidad más de Barranquilla que nacional, y falta de liderazgo. Hasta ese momento, Colombia no había participado en ningún campeonato sudamericano y no se había podido realizar con regularidad un torneo nacional. Le habían granjeado la enemistad de varias ligas departamentales que estaban inscritas a la ADEFútbol y tenían que pagar cuotas de afiliación, pero no veían retribución alguna por su esfuerzo. La participación de Colombia en el Sudamericano de 1945, de hecho, está enmarcada en ese enfrentamiento. La Federación de Fútbol de Chile, organizadora del evento, había enviado una invitación a los dirigentes colombianos, justo cuando estos estaban en medio de una pelea interna. Las ligas de Antioquia, Cundinamarca y Valle querían que la sede de la ADEFútbol pasara a Medellín, mientras que las de la costa querían mantenerla en Barranquilla. El gobierno nacional había tomado partido por las ligas del interior y prácticamente había ayudado a montar una federación disidente. Pero en Barranquilla sabían que su mejor carta era el reconocimiento de la CONMEBOL y la FIFA, así que decidieron aceptar la invitación al torneo continental, que había quedado en veremos por las discusiones. Era una forma de decir: la federación oficial es la nuestra. El problema: las ligas del interior no estaban dispuestas a avalar lo que consideraban una federación ilegal, así que no autorizaron la participación de sus jugadores y la Selección Colombia terminó conformada por puros jugadores del Atlántico, sobre todo del Juventud Junior, algunos amarios y solo un par del interior. De director técnico terminó por ser Meléndez, jugador del mismo equipo y tal vez el futbolista colombiano más experimentado de ese momento. La primera participación en un torneo oficial de FIFA de la Selección Colombia. En 1945, cuando Uruguay ya era campeón del mundo, Argentina tenía 6 títulos suramericanos, Bolivia y Perú ya habían participado en un mundial de fútbol y Brasil, Paraguay y Chile llevan 40 años compitiendo en torneos oficiales. Colombia participó por primera vez en un campeonato sudamericano, como se conocía en esa época la actual Copa América. Hasta ese momento, el país era desconocido en el fútbol oficial y solo había competido con malos resultados en unos Juegos Centroamericanos en Panamá y unos Juegos Bolivarianos en Bogotá. Fue un acontecimiento en todo sentido. El bautizo en torneos oficiales de la Federación Internacional de Fútbol asociado FIFA para un país que no había sido capaz de armar una liga nacional amateur y que aún no tenía torneo profesional, pero que ya era testigo de una gran afición por el fútbol, que había germinado gracias a los ingleses y que, para ese momento, se había esparcido por el territorio nacional gracias a equipos y clubes, algunos aún reconocidos, que jugaban amistosos y competían a nivel regional. Pero más allá de eso, fue una aventura llena de intrigas, enemigos y tantas dificultades que es realmente increíble que el 18 de enero de 1945, los 11 jugadores de la Selección Colombia, dirigidos por Roberto "el Flaco" Meléndez, el mismo que le dio el nombre al Estadio Metropolitano, hayan sido capaces de salir a enfrentar a Brasil en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Estamos ciertos de que cualquier individuo o grupo que hubiera tropezado los obstáculos que tuvo que vencer la muchachada colombiana no habría insistido en proseguir el viaje para llegar a nuestra capital, decía el Mercurio, diario del país austral, ese mismo día del partido. Es acá donde viene la odisea de la primera Selección Colombia. En esa época, los viajes largos en avión no eran comunes. Lo que usaban los planteles que viajaban a representar a los distintos países en torneos internacionales eran barcos transatlánticos, como hicieron los europeos para el Mundial Uruguay de 1930, trenes y buses. Y para llegar a Chile, a los colombianos tenían que tomar un pequeño avión hasta Cali, un tren hasta Buenaventura y allí abordar un barco que los dejaría en Valparaíso, Chile, en un trayecto de más de 2 semanas.
pero con el gobierno a la mitad de los dirigentes de fútbol y parte de la prensa en contra, más una dosis de mala suerte, el viaje estuvo lleno de tropiezos que lo volvieron una tortura. Los colombianos perdieron el vapor que debían tomar en Buenaventura y, en consecuencia, el viaje se hizo aún más largo. Primero, la selección emprendió el tortuoso camino por tierra hasta Guayaquil, Ecuador, para tratar de alcanzar otro barco, pero después de un viaje larguísimo por tren hasta Popayán y por carreteras destapadas y peligrosas hasta Ecuador, se enteraron de que el único vapor que los podía llevar debía hacer paradas en Perú y no pudieron tomarlo porque el gobierno colombiano decidió no hacer el trámite de visas con los peruanos. Finalmente, lograron tramitar los permisos a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero con el barco lejos debieron tomar otro que los llevó hasta el cantón Huauquillas, en la frontera con Perú, y luego tomaron camino por carretera en buses, camiones o el transporte que se encontraran hasta llegar a Lima. Para ese momento, la travesía de los colombianos ya era noticia continental y en Lima el propio presidente peruano los ayudó. En solidaridad les consiguió un vapor que los llevó hasta Valparaíso. La llegada a Chile, toda una odisea. Los colombianos lograron llegar a Chile, donde fueron recibidos con cariño gracias a la solidaridad que había despertado la historia de su travesía. Y aunque los resultados en el torneo no fueron para nada impresionantes, Colombia perdió 3-0 con Brasil, 7-0 con Uruguay y 2-0 con Chile y 9-1 con Argentina durante las 4 primeras fechas. La selección ganó su primera copa, la Mariscal Sucre, como el mejor equipo bolivariano al vencer 3-1 a Ecuador y empatar 3-3 con Bolivia. Aún así, como dicen los periodistas de aquella época, su verdadero triunfo, su gran logro, fue abrir la senda del fútbol colombiano y superar obstáculos inimaginables, incluyendo las críticas de gran parte de su propio país para hacer historia. Gracias a ellos, de hecho, Barranquilla terminó quedándose con la sede de la ADEFútbol y, años después, impulsados por esa participación, se dio el inicio del fútbol profesional en Colombia. La cosa, sin embargo, no sería tan fácil. Los enfrentamientos entre los dirigentes siguieron y más adelante la propia DIMAYOR terminó enfrentada con la ADEFútbol. No fue sino hasta los años 70 que, gracias a la intervención de la FIFA, se formó la Federación Colombiana de Fútbol con su sistema actual. Esa situación siguió retrasando la evolución del fútbol colombiano. Aunque la selección fue a otros 2 campeonatos suramericanos en los años 40, desapareció después del panorama internacional hasta el Mundial de Chile en 1962. A una Copa América no volvió sino hasta 1975, cuando terminó subcampeona. Por eso no es raro que la selección nacional no haya encontrado un estilo propio y cierto éxito sino hasta finales de los años 80. Hoy, a puertas de jugar la fecha 5 y 6 por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, nos enfrentaremos a uno de los equipos más poderosos del mundo, con un gran palmarés de triunfos y jugadores súper reconocidos por todo el mundo. Hoy, nuestra selección Colombia figura en el mapa mundial con jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez, John Arias, Jorge Carrascal, entre otros, que sin duda llenan de esperanza a todo un pueblo que sueña con regresar a un campeonato del mundo. Si te ha gustado el video, puedes apoyarme suscribiéndote, compartiendo y dándole like. Esto nos ayudará a crecer mucho más. Y hasta aquí, mis queridos amigos, un nuevo video de deporte y más acción. Hasta pronto. Chao, chao.